Bueno, buenas. Bueno, continuando con nuestro libro de fantasía gótica, El cuerpo del delito, antología. Estamos con la antología de relatos policíacos clásicos. Estamos con el relato de La Casa Encantada. La Casa Encantada es de Wilkie Collins. Y vamos a iniciar el capítulo 9. Iniciamos. Dice: ahora, mi buena criatura, sea lo que tenga que decirme, dígalo de una vez. No quiero apresurarle innecesariamente, pero son horas de trabajo y tengo otros asuntos que atender además de los suyos. Dirigiéndose a la esposa de Ferrari, con su habitual buen humor, en estos términos, el señor Troy registró el lapso de tiempo con una mirada al reloj de su escritorio y luego esperó a escuchar lo que su cliente tenía que decirle. Es algo más, señor. Sobre la carta con el billete de 1000 libras, empezó la señora Ferrari. He averiguado quién me la envió. He descubierto quién me la envió. El señor Troy se puso en marcha. Esto sí que es una noticia, dijo. ¿Quién le envió la carta? Lord Montevarri la envió, señor. No era fácil tomar al señor Troy por sorpresa, pero la señora Ferrari lo desequilibró por completo. Durante un rato solo pudo mirarla con silenciosa sorpresa. Tonterías, dijo, en cuanto se hubo recuperado. Hay un error. No puede ser. No hay ningún error, replicó la señora Ferrari con su actitud más positiva. 2 señores de la oficina de seguros me visitaron esta mañana para ver la carta. Estaban completamente desconcertados, sobre todo cuando se enteraron de que había un billete en el interior. Pero ¿saben quién envió la carta? El médico de su señoría en Venecia. La envió a petición de su señoría. Vaya usted mismo a ver a los caballeros, señor, si no me cree. Tuvieron la cortesía de preguntarme si podía explicar por qué Lord Montevarri me había escrito y enviado el dinero. Les di mi opinión directamente. Les dije que era como la amabilidad de su señoría. Como la amabilidad de su señoría, repitió el señor Troy con inexpresivo asombro. Sí, señor. Lord Montevarri me conoció, como a todos los demás miembros de su familia, cuando yo iba a la escuela en la finca de Irlanda. Si hubiera podido, habría protegido a mi pobre y querido marido, pero él mismo estaba indefenso en manos de mi señora y del varón, y lo único que podía hacer era mantenerme durante mi viudez, como la verdadera alma noble que era. Una explicación muy bonita, dijo el señor Troy. ¿Qué les pareció a sus visitantes de las oficinas de seguros? Me preguntaron si tenía alguna prueba de la muerte de mi marido. ¿Y qué dijo? Les dije: les doy algo mejor que una prueba, caballeros. Les doy mi opinión positiva. ¿Esto les satisfizo, por supuesto? No lo dijeron con palabras, señor. Se miraron y me desearon buenos días. Bueno, señora Ferrari, a menos que tenga alguna noticia más extraordinaria para mí, creo que también le desearé buenos días. Puedo tomar nota de su información, una información muy sorprendente, lo reconozco, y a falta de pruebas no puedo hacer más. Puedo proporcionarle pruebas, señor, si eso es todo lo que desea, dijo la señora Ferrari con gran dignidad.
Solo deseo saber, en primer lugar, si la ley me autoriza a hacerlo. ¿Habrá visto usted en la información de moda de los periódicos que Lady Montabarri ha llegado a Londres, al Hotel Newbury? Me propongo ir a verla. Olvídelo. Jamás. ¿Puedo preguntar con qué propósito? La señora Ferrari respondió en un misterioso susurro. Con el propósito de atraparla en una trampa. No diré mi nombre. Me anunciaré como una persona de negocios, y las primeras palabras que diré serán estas. Vengo, mi señora, a acusar recibo del dinero enviado a la viuda de Ferrari. Ah, puede empezar, señor Troy. Casi le saca de guardia, ¿no? Tranquilícese, señor. Encontraré la prueba que todos me piden sobre el rostro culpable, que solo cambie de color por la sorpresa de un matiz, que sus ojos bajen medio instante, la descubriré. Lo único que quiero saber es si la ley lo permite. La ley lo permite, respondió seriamente el señor Troy, pero que su señoría lo permita es otra cuestión. ¿Tiene realmente el valor suficiente, señor Ferrari, para llevar a cabo este notable plan suyo? La señorita Lockwood la ha descrito como una persona bastante nerviosa y tímida. Si puedo confiar en mi propia observación, yo diría que usted justifica la descripción. Si usted hubiera vivido en el campo, señor, en lugar de vivir en Londres, replicó la señora Ferrari, a veces habría visto hasta una oveja volverse contra un perro. Estoy lejos de decir que soy una mujer atrevida, más bien al contrario, pero cuando esté en presencia de esa miserable y piense en mi marido asesinado, la única de nosotros dos que no se asusta soy yo. Voy para allá, ahora, señor. Oirá cómo termina. Le deseo buenos días. Con estas valientes palabras, la esposa del mensajero recogió su manto y salió de la habitación. El señor Troy sonrió, no satíricamente, sino con compasión. Pequeña e ingenua, pensó para sí, si la mitad de lo que dicen de Lady Montebarri es cierto, la señora Ferrari y su trampa no tienen más que una pobre perspectiva ante ellos. Me pregunto, ¿cómo acabará? Ni toda la experiencia del señor Troy le advirtió, no obstante, de cómo acabaría. Capítulo 10. Mientras tanto, la señora Ferrari mantuvo su resolución. Fue directamente de la oficina del señor Troy al Hotel Newbury. Lady Montebarri estaba en casa y sola, pero las autoridades del hotel dudaron en molestarla al comprobar que la visitante se negaba a mencionar su nombre. La nueva doncella de su señoría cruzó por casualidad el vestíbulo mientras el asunto seguía debatiéndose. Era francesa y al ser interpelada resolvió la cuestión a la rápida, fácil y racional manera francesa. El aspecto de Madame era perfectamente respetable. Madame podía tener razones para no mencionar su nombre que la señora podría aprobar. En cualquier caso, no habiendo órdenes que prohibieran la presentación de una dama extraña, el asunto quedaba claramente entre Madame y la señora. Por lo tanto,
¿tendría Madame la bondad de seguir a la doncella de la señora escaleras arriba? A pesar de su resolución, el corazón de la señora Ferrari latía como si fuera a salírsele de su pecho, cuando se le condujo a una antesala y llamó a una puerta que daba a una habitación situada más allá. Pero es notable que las personas de organización sensiblemente nerviosa sean las mismas que son capaces de forzarse, aparentemente por el ejercicio de un esfuerzo espasmódico de la voluntad, a realizar actos de valor más audaz. Una voz grave y seria, procedente de la habitación interior, dijo: «Adelante». La criada, abriendo la puerta, anunció: «Una persona quiere verla, milady, por negocios». Inmediatamente se retiró. En un instante, mientras estos acontecimientos sucedían, la tímida y pequeña señora Ferrari dominó su propio corazón palpitante, cruzó el umbral, consciente de sus manos húmedas, sus labios resecos y su cabeza ardiente, y se encontró en presencia de la viuda de Lord Montbarry, en apariencia tan sumamente segura de sí misma como su señoría. Aún era primera hora de la tarde, pero la luz de la habitación era tenue. Las persianas estaban bajadas. Lady Montbarry estaba sentada de espaldas a la ventana, como si incluso la tenue luz del día le resultara desagradable. Su aspecto personal había empeorado notablemente desde el memorable día en que el doctor Wybrow la había visto en su consulta. Su belleza había desaparecido, su rostro se había reducido a mera piel y huesos. El contraste entre su tez espantosa y sus acerados ojos negros brillantes era más sorprendente que nunca. Vestida de negro, lúgubre, con la única diferencia de la blancura brillante de su gorro de viuda, reclinada en una actitud flexible como la de una pantera en un pequeño sofá verde, miró a la extraña que la había sorprendido con un momento de lánguida curiosidad y luego volvió a dejar caer los ojos en el biombo situado entre su rostro y el fuego. «No le conozco», dijo. «¿Qué quiere de mí?» La señora Ferrari intentó responder. Su primer arranque de valor ya se había agotado. Las audaces palabras que había decidido pronunciar seguían vivas en su mente, pero murieron en sus labios. Hubo un momento de silencio. Lady Montbarry volvió a mirar a la desconocida, que se había quedado muda. «¿Es usted sorda?», preguntó. Hubo otra pausa. Lady Montbarry volvió a mirar tranquilamente a la pantalla y formuló otra pregunta. «¿Quiere dinero?» «Dinero». Aquella sola palabra despertó el espíritu decaído de la mujer del mensajero. Recuperó el valor y la voz. «Míreme, milady, si es tan amable», dijo, con un repentino brote de audacia. Lady Montbarry miró a su alrededor por tercera vez. Las palabras fatales salieron de los labios de la señora Ferrari. «Vengo, mi señora, a acusar recibo del dinero enviado a la viuda de Ferrari». Los brillantes ojos negros de Lady Montbarry se posaron con firme atención en la mujer que se había dirigido a ella en aquellos términos. Ni la más leve expresión de confusión o alarma, ni siquiera un momentáneo de interés, agitó la mortal quietud de su rostro. Permaneció tan quieta y sostuvo el biombo con la misma serenidad de siempre. La prueba se había intentado y había fracasado por completo. Se hizo otro silencio. Lady Montbarry
reflexionó consigo misma. La sonrisa que aparecía lentamente y desaparecía de repente. La sonrisa, a la vez tan triste y tan cruel, se dibujó en sus finos labios. Levantó el biombo y señaló con él un asiento en el extremo opuesto a la habitación. «Tenga la bondad de ocupar esa silla», dijo. Indefensa ante su primera y desconcertante sensación de fracaso, sin saber qué decir o qué hacer a continuación, la señora Ferrari obedeció mecánicamente. Lady Montevarri, levantándose del sofá por primera vez, la observó con indisimulado escrutinio mientras cruzaba la habitación y luego volvió a reclinarse. «No», se dijo, «la mujer camina con paso firme. No está intoxicada. La única otra posibilidad es que esté loca». Había hablado lo bastante alto como para que la oyera. Aguijoneada por el insulto, la señora Ferrari le respondió al instante: «No estoy más borracha ni más loca que usted». «No», dijo Lady Montevarri, «entonces solo es usted insolente». La ignorante mente inglesa, he observado, es propensa a ser insolente en el ejercicio de la desenfrenada libertad inglesa. Esto es muy notable para nosotros, los extranjeros, entre ustedes en las calles. Por supuesto que no puedo ser insolente con usted. A cambio, apenas sé qué decirle. Mi criada fue imprudente al admitirla tan fácilmente en mi habitación. Supongo que su respetable apariencia la confundió. Me pregunto, ¿quién es usted? Mencionó el nombre de un mensajero que nos dejó de forma muy extraña. ¿Estaba casada por casualidad? ¿Es usted su esposa y sabe dónde está? La indignación de la señora Ferrari se abrió paso a través de todas las restricciones. Avanzó hacia el sofá. No temía nada. En el fervor y la rabia de su respuesta: «Soy su viuda, y lo sabe, mujer malvada. Ah, fue una mala hora cuando la señorita Lowood recomendó a mi marido para ser el mensajero de su señoría». Antes de que pudiera añadir una palabra más, Lady Montevarri saltó del sofá con la sigilosa brusquedad de un gato. La agarró por ambos hombros y la sacudió por la fuerza y el frente y el frenesí de una loca. «Mientes, mientes, mientes». A la tercera repetición de la acusación, la soltó y levantó las manos salvajemente con un gesto de desesperación. «¡Oh, Jesús María! ¿Es posible?», gritó. «¿Puede el mensajero haber llegado a mí a través de esta mujer?». Se volvió como un rayo hacia la señora Ferrari y la detuvo cuando salía de la habitación. «Quédese aquí, tonta, quédese aquí y respóndeme. Si gritas tan seguro como que el cielo está sobre ti, te estrangularé con mis propias manos. Vuelve a sentarte y no temas nada». «Desgraciada, soy yo quien está asustada hasta perder el sentido. Confiesa que mentiste cuando usaste el nombre de la señorita Lowood hace un momento». «No, no creo en tu juramento. No le creeré a nadie más que a la misma señorita Lowood. ¿Dónde vive? Dímelo, pequeño insecto nocivo y urticante. Puedes irte». Atemorizada como estaba, la señora Ferrari vaciló. Lady Montevarri levantó las manos amenazadoramente, con los dedos largos, delgados, blanco-amarillentos, extendidos y torcidos en las puntas.
La señora Ferrari se encogió al verlos. Lady Montevarri señaló despectivamente hacia la puerta y luego cambió de opinión. No, todavía no. Le dirás a la señorita Lowood lo que ha pasado y puede que se niegue a verme. Iré ahí de inmediato y vendrás conmigo. Hasta la casa, pero no dentro. Siéntate de nuevo. Voy a llamar a mi criada. Da la espalda a la puerta. Tu rostro cobarde no es digno de ser visto. Tocó el timbre. Apareció la criada. Mi capa y mi gorro al instante. La criada sacó la capa y la cofia del dormitorio. Un taxi. En la puerta antes de que pueda contar 10. La criada desapareció. Lady Montevarri se observó a sí misma en el cristal y volvió a girarse con su brusquedad felina hacia la señora Ferrari. Ya parezco más que medio muerta, ¿verdad?, dijo con un sombrío arrebato de ironía. Dame tu brazo. Tomó a la señora Ferrari del brazo y salió de la habitación. No tienes nada que temer mientras obedezcas, susurró mientras bajaba las escaleras. Déjame en la puerta de la señorita Lowood y no vuelvas a verme. En el vestíbulo les esperaba la dueña del hotel. Lady Montevarri le presentó amablemente a su acompañante. Mi buena amiga, la señora Ferrari, me alegro mucho de haberla visto. La dueña las acompañó hasta la puerta. El taxi esperaba. Suba primero, buena señora Ferrari, dijo su señoría, y dígale al hombre a dónde ir. Y se marcharon. El humor variable de Lady Montevarri volvió a cambiar. Con un gemido de miseria, se echó hacia atrás en el taxi. Perdida en sus oscuros pensamientos, tan despreocupada de la mujer a la que había doblegado a su férrea voluntad, como si no tuviera a nadie a su lado, guardó un siniestro silencio hasta que llegaron a la casa donde se alojaba la señorita Lowood. En un instante se puso en acción. Abrió la puerta del taxi y la cerró de nuevo sobre la señora Ferrari, antes de que el conductor pudiera bajar de su caja. Lleve a esa señora una milla más de camino a casa, dijo, mientras pagaba al hombre. Al momento siguiente, había llamado a la puerta de la casa. ¿Está la señorita Lowood en casa? Sí, señora. Cruzó el umbral y la puerta cerró sobre ella. ¿En qué dirección, señora?, preguntó el conductor del taxi. La señora Ferrari se llevó la mano a la cabeza y trató de ordenar sus pensamientos. ¿Podría dejar a su amiga y benefactora indefensa a merced de Lady Montevarri? Todavía se esforzaba en vano por decidir el camino que debía seguir cuando un caballero que se detuvo en la puerta de la señorita Lowood miró por casualidad hacia la ventana del taxi y la vio. ¿Vas a visitar también a la señorita Agnes?, preguntó. Era Henry Westwick. La señora Ferrari juntó las manos en señal de gratitud a reconocerle. Entre, señor, gritó. Entre directamente. Esa horrible mujer está con la señorita Agnes. Vaya y protégela. ¿Qué mujer?, preguntó Henry. La respuesta le dejó literalmente sin habla. Con asombro e indignación en el rostro, miró a la señora Ferrari mientras pronunciaba el odiado nombre de Lady Montevarri. Me ocuparé de ello, fue todo lo que dijo. Llamó a la puerta de la casa y también a él le dejaron
entrar. Capítulo 11. Lady Montevarri, señorita. Agnes estaba escribiendo una carta cuando la criada la sorprendió anunciando el nombre de la visitante. Su primer impulso fue negarse a ver a la mujer que la había importunado, pero Lady Montevarri se había cuidado de seguir de cerca a la sirvienta. Antes de que Agnes pudiera hablar, había entrado en la habitación. Le pido disculpas por mi intromisión, señorita Lovegood. Tengo una pregunta que hacerle, en la que estoy muy interesada. Nadie puede responderme excepto usted. En voz baja y vacilante, con sus brillantes ojos negros modestamente inclinados hacia el suelo, Lady Montevarri abrió la entrevista con estas palabras. Sin responder, Agnes señaló una silla. Podía hacer esto y por el momento no podía hacer más. Todo lo que había leído sobre la vida oculta y siniestra en el Palacio de Venecia, todo lo que había oído sobre la melancólica muerte de Montevarri y su entierro en tierra extranjera, todo lo que sabía sobre el misterio de la desaparición de Ferrari, se agolpó en su mente cuando la figura vestida de negro se enfrentó a ella, de pie, justo al otro lado de la puerta. La extraña conducta de Lady Montevarri añadió una nueva perplejidad a las dudas y recelos que la inquietaban. Ahí estaba la aventurera, cuyo carácter había dejado huella en la sociedad de toda Europa, la furia que había aterrorizado a la señora Ferrari en el hotel, concebiblemente transformada en una mujer tímida y encogida. Lady Montevarri no se había atrevido a mirar a Agnes ni una sola vez desde que había entrado en la habitación. Avanzando para tomar la silla que le había señalado, vaciló, apoyó la mano en la barandilla para sostenerse y permaneció de pie. «Por favor, deme un momento para serenarme», dijo débilmente. Su cabeza se hundió en su pecho. Estaba ante Agnes como un culpable consciente ante un juez despiadado. El silencio que siguió fue, literalmente, el silencio del miedo por ambas partes. En medio de él, la puerta se abrió una vez más y apareció Henry Westwick. Miró a Lady Montevarri con un momento de firme atención. La saludó con formal cortesía y siguió su camino en silencio. Al ver al hermano de su marido, el decaído espíritu de la mujer volvió a la vida. Su figura decaída se volvió erguida. Sus ojos se encontraron con la mirada de Westwick, brillantemente desafiante. Ella le devolvió la reverencia con una gélida sonrisa de desprecio. Henry cruzó la habitación hacia Agnes. «¿Ha venido Lady Montevarri por invitación suya?», preguntó en voz baja. «No. ¿Desea verla?». «Es muy doloroso para mí verla». Se volvió y miró a su cuñada. «¿Oye eso?», preguntó con frialdad. «Lo oigo», respondió ella con más frialdad aún. «Su visita es, por decir lo menos, inoportuna. Su intromisión está, por decirlo suavemente, fuera de lugar.
Con esa réplica, Lady Montbarry se acercó a Agnes. La presencia de Henry Westwick pareció aliviarla y envalentonarla al mismo tiempo. Permítame que le haga mi pregunta, señorita Lowe, dijo con elegante cortesía. No es nada que la avergüence. Cuando el mensajero Ferrari solicitó empleo a mi difunto marido, usted, su resolución le falló antes de que pudiera decir más. Se hundió temblorosa en la silla más cercana y tras un momento de lucha volvió a señalarse. Permitió usted a Ferrari, continuó, que se asegurara de ser elegido nuestro mensajero utilizando su nombre. Agnes no respondió con su habitual franqueza. Por insignificante que fuera, la referencia a Montbarry, procedente de aquella mujer, entre todas las demás, la confundía y la agitaba. Conozco a la mujer de Ferrari desde hace muchos años, empezó, y me interesa. Lady Montbarry levantó bruscamente las manos con un gesto de súplica. Ah, señorita Lowood, no pierda el tiempo hablando de su esposa. Responda a mi pregunta sin rodeos. Déjeme responderle, susurró Henry. Me comprometo a hablar con suficiente claridad. Agnes se negó con un gesto. La interrupción de Lady Montbarry la había hecho darse cuenta de lo que se debía a sí misma. Reanudó su respuesta en términos más claros. Cuando Ferrari escribió al difunto Lord Montbarry, dijo ella, ciertamente mencionó mi nombre. Incluso ahora, inocentemente, no había visto el objeto que su visitante tenía para la vista. La impaciencia de Lady Montbarry se hizo ingobernable. Se puso en pie y avanzó hacia Agnes. Fue con su conocimiento y permiso que Ferrari utilizó su nombre. El alma de mi pregunta está en eso. Por el amor de Dios, respóndame sí o no. Sí. Aquella sola palabra golpeó a Lady Montbarry, como podría haberlo hecho un golpe real. La feroz vida que había animado su rostro el instante anterior se desvaneció de repente y la dejó como una mujer convertida en piedra. Permaneció de pie, enfrentándose mecánicamente a Agnes, con una quietud tan envolvente y perfecta que ni siquiera el aliento que respiraba era perceptible para las dos personas que la miraban. Henry le habló bruscamente. Levántese, le dijo. Ha recibido su respuesta. Ella lo miró. He recibido mi sentencia, respondió, y se volvió lentamente para salir de la habitación. Para asombro de Henry, Agnes la detuvo. Espera un momento, Lady Montbarry. Tengo algo que preguntarle de mi parte. Usted ha hablado de Ferrari. Yo también quiero hablar de él. Lady Montbarry agachó la cabeza en silencio. Le temblaba la mano cuando sacó el pañuelo y se lo pasó por la frente. Agnes detectó el temblor y retrocedió un paso. ¿Le duele el tema?, preguntó tímidamente. Aún en silencio, Lady Montbarry la invitó con un gesto de la mano a continuar. Henry se acercó, observando atentamente a su cuñada. Agnes prosiguió. No se ha descubierto ningún rastro de Ferrari en Inglaterra, dijo. ¿Tiene noticias de él? Y me lo dirá si ha oído algo por piedad a su esposa. Los finos labios de Lady Montbarry se relajaron de repente
en su sonrisa triste y cruel. ¿Por qué me pregunta por el mensajero perdido? Dijo ella. ¿Sabrá que ha sido de él, señorita Lockwood, cuando llegue el momento? Agnes se sobresaltó. No le entiendo, dijo. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Me lo dirá alguien? Alguien se lo dirá. Henry no pudo guardar silencio por más tiempo. Tal vez su señoría sea la persona, interrumpió con irónica cortesía. Ella le respondió con despectiva desenvoltura. Puede que tenga razón, señor Westwick. Un día u otro, puede que yo sea la persona que le cuente a la señorita Lockwood lo que ha sido de Ferrari si... Se detuvo, con los ojos fijos en Agnes. ¿Sí qué? Preguntó Henry. Si la señorita Lockwood me obliga a ello. Agnes escuchó atónita. ¿Obligarle? Repitió. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Quiere decir que mi voluntad es más fuerte que la suya? ¿Quiere usted decir que la vela no quema a la polilla cuando la polilla vuela hacia ella? Replicó Lady Montbarry. ¿Ha oído hablar alguna vez de la fascinación del terror? A mí me atrae la fascinación del terror. No tengo derecho a visitarle. No deseo visitarle. Es usted mi enemiga. Por primera vez en mi vida, en contra de mi propia voluntad, me someto a mi enemiga. Mire, estoy esperando porque usted me ha dicho que espere, y el miedo a usted, lo juro, me recorre mientras estoy aquí. Oh, no deje que excite su curiosidad o su piedad. Sigue el ejemplo del señor Westwick. Sea dura, brutal e implacable como él. Concédame la libertad. Dígame que me vaya. La naturaleza franca y sencilla de Agnes solo podía descubrir un significado inteligible en aquel extraño estallido. Se equivoca al pensar que soy su enemiga, dijo ella. El mal que me hizo cuando le dio su mano a Lord Montbarry no fue intencional. Le perdoné mis sufrimientos en vía de él. Le perdono aún más libremente ahora que él se ha ido. Henry la oyó con una mezcla de admiración y angustia. No digas más, exclamó. Eres demasiado buena con ella. No lo merece. Lady Montbarry no prestó atención a la interrupción. Las sencillas palabras con las que Agnes había respondido parecían haber absorbido toda la atención de aquella mujer extrañamente cambiante. Mientras escuchaba, su rostro adoptó lentamente una expresión de tristeza dura y sin lágrimas. Hubo un marcado cambio en su voz cuando habló a continuación. Expresaba esa última y peor resignación, la que ha acabado con la esperanza. Bueno, criatura inocente, dijo ella, ¿qué importa su amable perdón? ¿Qué son sus pequeños agravios en la cuenta de agravios mayores que se me exigen a mí? No intento asustarle, solo me siento miserable de mí misma. ¿Sabe lo que es tener el firme presentimiento de una calamidad que se avecina y, sin embargo, esperar que su propia convicción positiva no resulte cierta? Cuando le conocí, antes de casarme, y sentí por primera vez su influencia sobre mí, tuve esa esperanza. Era un tipo de esperanza ferviente que perduró en mí hasta el día de hoy. Usted la aniquiló cuando respondió a mi pregunta sobre Ferrari. ¿Cómo he destruido sus esperanzas?, preguntó Agnes.
¿Qué relación hay entre que yo permitiera a Ferrari usar mi nombre con Lord Montevarri y las cosas extrañas y terribles que me está diciendo ahora? Se acerca el momento, señorita Lockwood, en que lo descubrirá por sí misma. Mientras tanto, sabrá cuál es mi temor de usted en las palabras más claras que puede encontrar. El día en que le arrebaté a su héroe y arruiné su vida, estoy firmemente convencida de ello. Usted se convirtió en el instrumento de la retribución que mis pecados de muchos años habían merecido. Oh, cosas así han sucedido antes de hoy. Una persona ha sido antes de ahora el medio de madurar inocentemente al crecimiento del mal en otra. Usted ya ha hecho eso y aún tiene que hacer más. Todavía tiene que llevarme al día del descubrimiento y al castigo que es mi condena. No nos volveremos a ver aquí en Inglaterra o en Venecia, donde murió mi marido, y nos veremos por última vez. A pesar de su sentido común, a pesar de su natural superioridad a las supersticiones de todo tipo, Agnes quedó impresionada por la terrible seriedad con que se pronunciaron aquellas palabras. Se puso pálida al mirar a Henry. ¿Lo entiendes?, preguntó. No hay nada más fácil que comprenderla, respondió despectivamente. Ella sabe lo que ha sido de Ferrari y te está confundiendo con una nube de tonterías porque no se atreve a decir la verdad. Déjala ir. Si un perro hubiera estado debajo de una de las sillas y hubiera ladrado, Lady Montevarri no hubiera podido proceder con más impenetrabilidad con las últimas palabras que tenía que decirle a Agnes. Aconseje a su interesante señora Ferrari que espere un poco más, dijo. Usted sabrá qué ha sido su marido y se lo dirá. No habrá nada que la alarme. Algún acontecimiento insignificante nos reunirá la próxima vez, tan insignificante, me atrevería a decir, como el compromiso de Ferrari. Triste tontería, señor Westwick, ¿no es así? Pero hay que tener en cuenta a las mujeres. Todas decimos tonterías. Buenos días, señorita Lockwood. Abrió la puerta de repente, como si temiera que la llamaran por segunda vez, y los dejó. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de La Casa Encantada. La Casa Encantada, de nuestro libro Fantasía Gótica, El Cuerpo del Delito, antología de relatos policíacos clásicos. Es una colección fractal. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.